SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy la vivienda rompe otro récord. Nunca se había comprado y vendido tanto. 2025 va a cerrar siendo el año más caliente en la historia de la vivienda en España. Lo que no puede ser es que cada vez tengamos menos acceso a un alquiler digno y que los sueldos no suban en proporción. Entonces es un bien social, me da igual que si el mercado es porque es el mercado, todo da igual, tiene que haber una solución. Somos muchas las que no llegamos a final de mes y las que no podemos asumir ni queremos asumir cómo está la vivienda en nuestro país. Los indicadores de vivienda están ya en niveles de 2007, hemos vuelto a los años de la burbuja y vamos a cerrar un 2025 que puede ser el más caliente en la historia de la vivienda en España. No podríamos vivir con nuestros sueldos ninguno de los dos solos y vivimos en un piso que hace años hubiera costado prácticamente la mitad de lo que cuesta ahora. Los indicadores que hemos conocido hoy dibujan exactamente eso. Nunca la vivienda había estado tan caliente en España, ni siquiera en los años de la burbuja inmobiliaria. Hemos batido récords históricos en compraventas, en hipotecas y sobre todo en precios. Así que lo que estamos entrando es en un terreno que, salvo que mañana caiga un meteorito sobre el país o una nueva pandemia, nos va a dejar el año más caliente en la historia del país en materia de vivienda. Hoy, primer récord histórico de compraventas. Nunca, en julio, en ningún mes de la historia, se habían vendido tantas casas. 64.700 casas el julio más caliente de nuestra reciente historia. Es un 13,6% más que el año pasado. 13,6% más casas se compran y se venden. A este ritmo está la compraventa cada año. Tengo 29 años y hace 4 decidí meterme en una hipoteca, por supuesto con la ayuda de mis padres, porque si no, como al resto de gente de mi generación, me hubiese sido imposible, y dedico más o menos un 50% de mi sueldo al pago de la hipoteca, sin contar... Es el primero de los récords, récord histórico de compraventas. Pero efectivamente, como José, con 29 años, el récord 2 y el que más preocupa es el récord histórico, además de compraventas, también en precios. Mi situación tendría que cambiar completamente para que yo decidiera o pudiera hacer frente a ponerme a pagar una hipoteca. O sea, ahora mismo con lo que gano y en con el lo último que año, veo el que precio puedo medio de la vivienda se ha incrementado un 10,4% frente al año pasado. Para que nos entiendan, son 2.100 euros el metro cuadrado. Es el tercer valor más caro de este siglo y pronto va a ser el primer valor más caro de este siglo y de nuestra historia, porque estamos literalmente a 3 euros el metro cuadrado de tocar el pico que jamás tocamos aquí, 2008. Entonces fueron 2.101. Así que es efectivamente 1, récord de compraventas, 2, récord histórico en precios. Me pasó hace poco pues que se me juntó un mes varias cosas y a la vez me tuvieron que quitar una muela del juicio. Entonces, bueno, lo resolvimos pues que mis padres me pagaron esto. Y hay además en todo esto un récord histórico en hipotecas. Tranquilo, que ni ese tatuaje es definitivo, ni tienes que estar con esa hipoteca para siempre. Puedes traerla a ING. Cierra videollamada, abre Evo. El banco con la hipoteca fija a 30 años más barata. Nueva hipoteca mixta Sabadell, con la seguridad porque de una entre enero y junio se han firmado casi 250.000 hipotecas para comprar vivienda, un 25% más que el mismo periodo de 2024 y es la cifra más abultada desde 2011. En mejores condiciones y sin comisión de apertura. Lo peor de esas hipotecas, insisto, masivas, es que da igual el tipo que uno escoja, fijo o variable. Ambas pagan exactamente el 2,94% en intereses. Y el precio medio de la casa también ha batido récord. 160.000 euros por vivienda media en España. 160.000 euros por vivienda media en España. Nunca había sido tan caro comprar una casa en nuestro país. En concreto, 163.307. Es un 7,6% más que el año pasado. Conclusión, la gente compra más, un 13% más,
La gente paga más, un 10% más valen las casas y, lógicamente, la gente se endeuda más, un 25% más de hipotecas y un 7,6% más caras esas hipotecas. Conclusión, si todo sigue así, y ahora, insisto, nada apunta a un freno, salvo cataclismo nacional, vamos a cerrar 2025 como el año más caliente de la historia de la vivienda en España. Esto es lo que hemos cruzado hoy. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que, después de la burbuja que vivimos y del crack que sufrimos, estemos volviendo a entrar en este territorio? Están pasando dos cosas fundamentalmente, dos grandes fuerzas. Es muy complejo el mercado de la vivienda, pero hay dos grandes motores, uno objetivo y otro subjetivo. El objetivo es que mucha gente necesita casa y hay pocas casas para tanta gente. Empieza a construirse ligeramente algo más de obra nueva. La compra de vivienda nueva está subiendo un 22,3%, sobre todo en las grandes ciudades y los grandes núcleos, pero sigue faltando construcción. Así que las casas que hay son, como dice José Patiño de iAhorro, son cada vez más caras. Los tipos han bajado, hay más capacidad de compra por parte de los usuarios, pero resulta que en el mercado no hay vivienda y tampoco se está construyendo vivienda. Se está construyendo menos de un 10% de vivienda nueva respecto a los años de 2008. Así que se construye algo, no lo suficiente, y este es el problema objetivo. Hay además un problema subjetivo, y esta es la segunda fuerza que está moviendo este mercado. Hay esto que los jóvenes dicen ahora se llama FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo a quedarse fuera, a perder este tren. ¿Y qué está ocurriendo? Que la gente que quiere comprar o puede comprar salta a comprar lo que sea, aunque sea caro, aunque sea pequeño, porque el miedo es, si uno espera el día de mañana, todo puede ser todavía más caro o todavía más pequeño. Así que las casas usadas están aumentando transacciones un 11,6%, 51.000 operaciones, insisto, siempre que uno pueda. Los jóvenes no tenemos capacidad económica para poder adquirir una vivienda, en parte por esa entrada que hay que dar, porque los salarios que tenemos la gran mayoría de los jóvenes pues suelen ser muy bajos. No tenemos una capacidad de ahorro. ¿Por qué todo esto? Este mercado más caliente que nunca tiene una generación a la que hemos señalado muchas veces, la generación más joven, como principal problema, pero que hoy lo han oído en todos y cada uno de los testimonios que han escuchado hasta ahora, hoy tienen reflejo en sus padres. Están siendo los padres los que están cargando con el problema hipotecario de sus hijos, o los que están teniendo que ayudar porque los hijos solo pueden sostener la hipoteca y hay que pagarles otros gastos. Empieza a definirse una generación, esa generación joven, como la generación en pausa. Yo lo que tengo que hacer es vivir con otras dos personas para poder permitirme pagar el piso y aún así necesito todavía a día de hoy ayuda de mis padres para temas como la compra o algunas veces ese alquiler del piso cada mes. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Hoy vamos a hablar de esta generación en pausa, porque tiene primero una implicación en sí y segundo una implicación en desigualdad. No todos los padres pueden ayudar. Empecemos con la generación en sí. Es generación que ahora mismo tiene congelada su vida a la espera de saltar o quedarse fuera de una vivienda. Sí, todo viene a raíz de un informe de Ipsos que bautiza ese grupo de jóvenes de entre 24 y 35 años como generación en espera, congelada, y esta es la gran novedad, concluye esa encuesta que muchos están teniendo ya que aparcar su proyecto vital precisamente por el problema de la vivienda. Nos lo explicaba Elsa Arnaiz, ella es la directora de la plataforma Talento para el Futuro. Por lo tanto, vemos un bloqueo vital que se traduce en que el 44% no logra ahorrar porque no tienen ningún tipo de posibilidad de capacidad de ahorro por los salarios, por los precios, por el coste de vida, pero sobre todo también
por ese coste del alquiler, que es inasumible. Y eso, la falta de ahorros por unos precios que siguen subiendo, lleva ya a 1 de cada 4 jóvenes a tener que aplazar su emancipación, dice ese informe, y al 20% a posponer decisiones personales de tal calibre como, por ejemplo, ser madre o padre. El rally de precios del alquiler está obligando además a más de la mitad de la juventud en España, el 51%, a pagar más de lo recomendado por su casa. En muchos casos se les va ya la mitad de sueldo, y eso está lastrando proyectos vitales, obligando también a posponer todo tipo de pasos, y por cierto también está pasando factura a la salud mental de esos jóvenes, porque el 60%, Javier, asegura que su situación con la vivienda le está pasando ya factura al bienestar emocional. Hay una factura económica, macroeconómica, la de una generación que no puede ahorrar y tampoco gastar, que tiene congeladas sus decisiones de consumo, pero lo que hay sobre todo es una factura en términos de desigualdad, porque están siendo los padres, como acaban de escuchar en cada uno de esos testimonios, los que o pagan la hipoteca o pagan la compra de sus hijos. Y esto está detrayendo no solamente rentas jóvenes, rentas también maduras para ayudar a esos jóvenes que intentan entrar en el mercado de la vivienda. Así que lo que tenemos hoy es, primero, un succionador de rentas y, segundo, un problema de desigualdad, porque, Pablo, no todos los padres, obviamente, pueden ayudar a sus hijos, no todos los padres tienen esa capacidad de ahorro o ese dinero extra. Sí, eso es, Javier, esa inyección familiar, esa transferencia de rentas entre generaciones es imprescindible para la mitad de los jóvenes. El 51% dice que tiene que recibir la ayuda de sus padres de forma recurrente o puntual. Porque aunque los jóvenes estudien, trabajen, se esfuercen, siguen atrapados en esta dependencia familiar, que por supuesto que también afecta a las propias familias. Y eso lo advierte el estudio, corre el riesgo, lo decías también, de ampliar la desigualdad, porque no todos cuentan con un salvavidas del mismo tamaño y no todos lo tienen. Partimos además de un esquema desigual. Conviene recordar que el inmobiliario es la principal fuente de riqueza en España. Más de la mitad de los pisos está en manos precisamente de una generación superior, la de los baby boomers, la de los padres de esa generación en espera. Pero es que el desequilibrio va a ir a más, no solo por la transferencia de rentas de hoy, sino también por la herencia de mañana. El 80% de los españoles más ricos recibe una herencia. Entre los más pobres, entre el decil más pobre, ese porcentaje es del 30%. Conclusión. Hoy hemos cruzado este umbral. 2025 va a ser probablemente el año más caliente en mercado hipotecario desde que tenemos registros. Se compra más, insisto, 13% más. Se paga más, 10% más caras las casas. Y se endeuda uno más, 25% más de hipotecas, 7,6% más caras la hipoteca. La casa media en España ronda ya los 163.000 euros. Y a partir de aquí la pregunta es si esto es una burbuja. Técnicamente, quienes están en el mercado dicen no, porque hay demanda, y no, porque no hay sobreendeudamiento. Pero el Banco Central empieza a advertir que si esto no es una burbuja, es al menos una burbujita. Esto empieza a tener cotas de sobrevaloración. Las casas valen ya más de lo que debieran. Y quienes analizan el impacto dicen, da igual si esto es una pequeña o una enorme burbuja que sigue creciendo, porque el efecto está siendo el mismo, está succionando rentas que debieran dedicarse a otros factores productivos. Antón La Costas. vivienda está actuando como un enorme agujero negro que se traga la mejora de rentas que produce la economía y la economía y las propias políticas sociales, y que no permiten, del orden de 1/3 de la población española, mejorar sus condiciones de vida. Así que hoy lo que tenemos es la misma preocupación que creímos haber dejado atrás en 2008 cuando todo esto explotó. Julio Rodríguez, Economistas frente a la crisis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos ya en terreno de sobrevaloración, dicen Banco de España, Banco Central Europeo, ¿no en terreno de burbuja? Bueno, hay dos opiniones distintas. Por una parte, las variables que explican el aumento del precio de la vivienda revelan de que este precio viene explicado por los fundamentos, es decir, que el descenso de tipos de interés, el aumento de los ingresos, el aumento del empleo, explica el crecimiento de los precios de la vivienda.
Pero, sin embargo, hay otra segunda opinión, algo más pesimista, que se dice, sí, es verdad que los fundamentos no justifican en este momento una subida tan alta de los precios y que haya una burbuja, pero, sin embargo, hay unas expectativas muy claras de que los precios van a subir. Si existen expectativas claras de que los precios van a subir, entonces aumenta más la demanda. No solo quien la necesita, sino aquellos que compran una vivienda para invertir, que tienen un peso muy importante en las compras de vivienda. Luego, algunos de estos factores psicológicos de que esperamos que va a subir ya se dieron cuando la burbuja de los años 7 y 8. Y esos factores empiezan a estar presentes. En resumen, no hay en este momento todavía una situación de burbuja, pero sí hay algunos elementos que se repitieron en la burbuja precedente y que de persistir pues habría que empezar a pensar en serio en que podríamos a lo mejor no estar tan lejos de la burbuja. No estamos en ella todavía, pero se dan algunos elementos que nos pueden conducir a la misma. ¿Y cómo se pincha esto sin que esto llegue a ser lo que ya ha sido? ¿Qué políticas públicas aplicamos? ¿Limitar, por ejemplo, la compra de multipropiedades? ¿Qué se hace? Bueno, se ha anunciado varias veces la posibilidad de frenar que algún hogar pues no compre más de una o dos viviendas. Se ha hecho más impacto, ha tenido más trascendencia el poner topes a las compras de viviendas por parte de extranjeros. Ha habido reacciones negativas contra España en este sentido, pero bueno, algo de eso puede pasarse a la práctica, pueden adoptarse estas medidas, pero bueno, lo que es importante en este momento sobre todo es que crezca más la construcción de viviendas. Pero yo no soy de los que piensa que todo es simplemente aumentar la oferta de viviendas. Creo que hay que aumentar la oferta de viviendas, pero sobre todo que una parte importante de este aumento de la oferta sean viviendas que sean verdaderamente asequibles. Porque, por ejemplo, en Madrid, que hay como unas 250.000 viviendas proyectadas, casi todas ellas son algunos precios que quedan muy lejos de lo que pueden adquirir los hogares. Es decir, que es preciso construir mucho más vivienda protegida y conseguir también que las viviendas protegidas tengan unos precios razonables. Porque, sin ir más lejos, en Francia, lo equivalente a las viviendas protegidas son las HLM, habitación de alquiler moderado, vivienda de alquiler moderado. Y allí los alquileres de las viviendas protegidas son mucho más baratos que aquí y los topes de precios máximos son más bajos que los de aquí. Es decir, que en este momento el principal instrumento que tenemos para frenar corregir esta situación es que aumente la oferta, pero no simplemente aumentar la oferta por sí misma, porque esto lo que conduce es incluso a mayores subidas de precios, suben los costes de los materiales. No, hay que construir sobre todo mucho más viviendas protegidas y sobre todo corregir el que las viviendas protegidas tengan unos precios tan elevados como los que tienen en este momento. Se encuentra uno, lo he visto en mi pueblo, en Motril, este verano que estuve, que cerca de la playa se están construyendo viviendas de protección oficial, viviendas protegidas, han sido calificadas como tal por la Junta de Andalucía. Pero ¿cómo se pueden construir viviendas protegidas para segundas viviendas? Y está claro es que tienen unos precios muy altos. Es decir, que lo más importante es aumentar la oferta, pero no indiscriminadamente, sino que dentro de este crecimiento de la oferta haya muchas más viviendas protegidas, corrigiendo los elevados precios que tienen estas viviendas, que en algunos casos están hasta más caras que las viviendas a precio de mercado. ¿Qué factor especulativo hay en todo esto? Porque estamos hablando de compra de vivienda de gente, pero hay fondos de inversión, hay especulación también. ¿Qué factor especulativo es factor dentro de esta burbuja? Cuando uno ve el volumen de crédito bancario, se va uno a las estadísticas del Banco de España y ve uno este 25% de aumento que le he dicho. Pero cuando uno quiere saber qué están haciendo los fondos de inversión, no hay ninguna estadística que le diga a uno ahora lo que están haciendo los fondos de inversión. Solo en la prensa sepia nos encontramos con una noticia que el fondo tal ha comprado al otro fondo. El papel de los fondos de inversión está siendo muy importante y sería bueno clarificar qué papel están jugando los fondos de inversión en esta subida meteórica de los precios, puesto que al parecer dentro del Plan Vive de Madrid, muchas de ellas son viviendas de protección oficial que salen bastante caras, el papel de los fondos de inversión no está claro. Convendría conocer qué papel están jugando, puesto que en este momento son el principal factor muchas veces que está modificando el perfil urbano de algunas grandes ciudades, como es el caso de Málaga. Luego, aumentar la oferta de vivienda protegida, vigilar que la vivienda protegida tenga unos precios más razonables y atención a las cifras de crédito que ya están dando unos crecimientos espectaculares.
Economistas frente a la crisis. Julio Rodríguez, le agradezco como siempre que haya estado aquí con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo y buenas noches. Hoy este es el dato, el umbral 2025, a esta hora camino de ser el año más caliente en la historia de lo inmobiliario en nuestro país. Yo lo que tengo que hacer es vivir con otras 2 personas para poder permitirme pagar el piso y aún así necesito todavía a día de hoy ayuda de mis padres para temas como la compra o algunas veces ese alquiler del piso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.